Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Este es Pastor Peter, una vez más haciendo un estudio bíblico el día de hoy. Hoy día estamos en un día especial, muy particular. El pueblo judío está celebrando la Pascua y se prepara por lo menos esta noche a celebrar la Pascua. Pesach es el nombre en hebreo y pues ya hemos dicho de que la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo están ligados particularmente a esta celebración por causa de que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Alguien más mencionó algo similar y yo quiero que tú lo entiendas y lo veas, ¿no? Y está en la primera carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Que algunos han considerado que fue el primer papa, ¿no? Pero eso es erróneo, porque Pedro es un judío. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que declara justamente aquí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 21, y justamente prueba lo que yo te acabo de decir, que la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo están conectadas directamente con la celebración de Pesach, con la celebración de la Pascua judía. Pues dice Pedro aquí, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pues déjame llegar a este punto, ¿no? A veces hemos leído este pasaje de una manera plana, de una manera rápida, y pues no estás entendiendo qué es lo que te está diciendo el apóstol Pedro, o cuál es la raíz, de dónde está sacando esto, ¿no? No solamente es de la crucifixión y de la muerte de Jesús, pero él está yendo más atrás. Porque él dice, sabiendo que fuiste rescatados. La palabra es elitrote en griego, que significa pagar con litros. Y dice que fuimos rescatados, o sea que se pagó por nuestra liberación, por nuestra redención. Así por lo menos dice el Textus Receptus, donde aparece la palabra rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y Pedro va más allá y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que nota, se está hablando ahora sí de un cordero que fue el precio del rescate, pero además se nos dice que ese cordero tenía que ser sin mancha, o fue sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Pero ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pedro con estas cosas que está diciendo? Pues el apóstol Pedro está hablando acerca de la sangre del cordero, un cordero sin mancha. ¿Y a dónde encontramos esa descripción en la teología bíblica? Pues justamente en el relato de Éxodo. Porque se nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 13, la sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentran. Y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. ¿Ves? El cordero del que Pedro se está refiriendo, o al que Pedro está conectándose, es el cordero pascual de Éxodo. Y por tanto dice que por causa de esa sangre de Cristo, que es el cordero pascual, al cual el cordero pascual representaba, al cual el cordero pascual de Éxodo era un tipo, siendo Jesús mismo el antitipo, pues dice, por causa de la sangre, pues la ira de Dios ha pasado también de largo sobre aquellas que han puesto su sangre en sus corazones por medio de la fe. Luego Pedro dice aquí, dice que ese cordero ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pues nota que dice que ya el cordero había sido destinado, y eso habla acerca de un conocimiento previo también, pero con una determinación de parte de Dios. Y
desde antes de la fundación del mundo. Así que no fue, como algunos piensan, ¿no?, que el Mesías, Jesús, fue crucificado o rechazado por los judíos. Porque recordamos que algunos judíos no creían, pero otros sí creían, como sus apóstoles. Como Pedro, que está contándonos estos versículos y nos está conectando a Cristo con el Cordero Pascual, ¿no? Como Juan, ¿no?, que nos habló del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente Juan el Bautista, pero Juan el Apóstol. O sea que hubieron judíos que creyeron que Jesús era sin dudas aquel Cordero Pascual del cual hablaba el Éxodo, ¿no? Pues además se nos dice aquí que él estaba destinado antes de la fundación del mundo, así que la culpa no es de los judíos per se, sino que es el producto del plan de Dios. De hecho, el Señor Jesús dijo: yo tomo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, dice, ¿te das cuenta? O sea que esto era un plan divino, que la Trinidad, en la eternidad pasada, había trazado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo, habían destinado, habían determinado y ya conocían lo que iba a pasar con el Cordero y cómo su sangre iba a servir pues para la redención de los creyentes, el rescate, como dice Pedro aquí, rescatados, el trote, dice el griego. Y dice que él fue manifestado en los postreros tiempos. Y nota que Pedro dice que los postreros tiempos han comenzado ya desde el día que ese Cordero fue manifestado. Es decir, que estamos viviendo en esos últimos días. Algunos dicen, estamos en los últimos días. No, hemos estado en los últimos días por más de 2000 años, desde que el Cordero de Dios fue manifestado. Fanerosis, eso habla de que fue hecho público, fue hecho manifiesto a los ojos de todos en estos tiempos. ¿Y por qué vino el Cordero? Vino por amor de los elegidos, vino por amor de nosotros y amor de todo aquel que cree, porque dice aquí, y mediante el cual creéis en Dios. Es mediante ese Cordero que creemos en Dios, por causa de su gracia que creemos en Él. Y creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos, así es, el Padre lo resucitó. Y por cierto, Jesús muere en Pesaj, justo el día en que el Cordero Pascual era sacrificado, pero Él es sepultado ahí en la fiesta de los panes sin levaduras, y Él resucita pues en la fiesta de las primicias, de los primeros frutos, ¿no? Y pues pero este Jesús mediante el cual creemos en Dios, ¿no? Y mira qué importancia, tienes que creer, porque sin creer no hay salvación. Así que Dios te habilita para que creas, pero tienes que creer que Jesús es el Cordero de Dios, que murió por tus pecados, que murió en tu lugar, que su sangre fue derramada por ti. Y dice, aquel que cree, dice, sus pecados le son perdonados, ¿no? Pero el que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. Qué interesante ese pasaje, ¿no? Porque está hablando acerca de Juan 3:36, está hablando acerca de que la ira de Dios permanece sobre unos, pero la ira de Dios pasa sobre otros, aquellos que han creído en Dios y a Dios, el testimonio de Dios, el cual mandó a ese Cordero a morir en tu lugar, a morir por tus pecados, y al cual Él resucitó de los muertos y le ha dado gloria, es decir, que lo ha exaltado, no solamente por la resurrección, pero además ha ascendido, lo ha sentado a la diestra de Él, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el nombre de Yeshua, en el nombre del Mesías, se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, para la gloria de Dios Padre. Y dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda!, ¿no? Pues, yo lo vuelvo a repetir, ¿no? El Cordero de Pascua, el Cordero de Pesaj, no es otro que Jesús el Mesías. Déjame leer un par de cosas más que quiero que tú veas acerca de lo que nos decía Éxodo. Pero Éxodo nos dice, por ejemplo, ahí en Éxodo 12:3,
y 5 al 7, y es algo que el pueblo judío va a hacer justamente esta noche en esta lo que se conoce como un Seder de Pascua, ¿no? Es como el relato de la Pascua judía. Y por cierto, te animo que estés orando por la comunidad judía, porque los judíos en todo el mundo estarán haciendo la Pascua y estarán celebrando este mandato del Señor, que por cierto Él dijo que era un mandato perpetuo. Así que, pero aquí vemos que el 10 de este mes, dice, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa, dice, el animal deberá ser de 1 año sin macho y sin defecto. ¿Viste? Eso es exactamente lo que Pedro dijo. ¿Te das cuenta? El Cordero de Dios es sin mancha y sin defecto, sin contaminación. Exactly, ¿no? ¿Te das cuenta la conexión entre la Pascua judía y Jesús como el Cordero Pascual? Y después dice que lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día los israelitas lo matarán al atardecer. Ese fue el día exacto en el que murió el Señor Jesús. Y pues dice que tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Ahí está. Tomarán luego la sangre del animal, la untarán sobre todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Ha juntado por medio de la fe, y estoy hablando figurativamente, ¿no? Algunos en Roma, ¿no? En el Imperio Romano acusaban a los cristianos porque decían que tomaban la sangre y comían la carne, porque eso fue lo que dijo el Señor, pero él estaba hablando figurativamente, ¿no? Y así es aquí, no se trata de agarrar la sangre de un animal, ¿no? O de un cordero, pero estamos hablando simbólicamente de la sangre del Mesías que ha sido derramada en nuestro lugar y se pone sobre el marco de la puerta de nuestros corazones. Pero después también hay algo más que se dice en Éxodo 12, versículo 8 y 11 y 13. Esta noche comerán la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. Por cierto, qué interesante esto, ¿no? Pero mira, hierbas amargas, porque la esclavitud te hace una experiencia amarga. Por eso tenían que comer. Y todavía el pueblo sigue comiendo magog. Magog es sencillamente unas horseradish, ¿no? O algunas otras hierbas que son consideradas amargas. Y pues se coma para recuperar la amargura de la esclavitud. Y así es el pecado, que te esclaviza también. Y nos esclaviza. Es una experiencia amarga. Y después dice que comerán pan sin levadura. Qué interesante, porque los judíos sacan este pan sin levadura, que representa el pecado, la malicia, todo lo que es malo, ¿no? Que tenemos en nuestros corazones en estos días. Pero el pan sin levadura es realmente matzah, y la matzah, que es un pan flat, ¿no? Como plano, tiene perforaciones, y ese pan se lo parte, ¿no? Por eso dice la cena del Señor que Él partió el pan y comió, ¿te das cuenta? Porque era una Pascua y el pan era un pan sin levadura. Por cierto, hay algunos que celebran la cena del Señor con panes gordos, ¿no? Llenos de levadura. Eso nunca fue lo que hizo el Señor. ¿Me escuchaste? Nunca. Así que si alguien está comiendo pan con levadura, eso fue exactamente lo antónimo de lo que hizo el Señor Jesús. Él comió pan sin levadura y hierbas amargas, porque eso es lo que decía Éxodo 12, 8, 11 y 13. Y por cierto, qué interesante, pero ese pan sin levadura representa al Mesías, porque el Mesías era sin pecado. Y te das cuenta, no solamente que sin pecado, pero también fue perforado por nosotros, partido, por eso se parte el pan en la cena del Señor, ¿te acuerdas? Pues así está, se parte el pan porque Él fue partido por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. Y después dice que ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal, porque es la Pascua del Señor. ¿Te das cuenta? Es Pesaj Adonai. Y después dice que la sangre servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren, y así cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno
de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Y Deuteronomio 26:8 dice que Él desplegó su gran poder y en medio de un gran terror y de acontecimientos extraordinarios nos sacó de Egipto. Qué interesante, ¿no? Porque quiero decirte una cosa, por causa de ese cordero que murió, por causa de la sangre de ese cordero, el asunto es que pues Él nos sacó con hechos poderosos. Él desplegó un gran poder y un acontecimiento extraordinario que nos sacó de Egipto. Eso significa la esclavitud del pecado, la esclavitud. Nosotros que hemos confiado en el Mesías, ¿verdad? Creemos que ese Cordero es nuestra Pascua. Así dijo el apóstol Pablo, porque Cristo, que es nuestra Pascua, fue ya sacrificado por nosotros. Así que, hermanos, mira, en primer lugar, recordemos en esta noche de orar por el pueblo judío en todo lugar que van a celebrar sus seders, ¿no? Son cenas realmente, donde se va a relatar todo el éxodo, que ellos puedan de alguna manera iluminada por Dios mismo, hacer una conexión con el Mesías Jesús, que murió por nuestros pecados, el cual es el Cordero Pascual, que vino para rescatarnos de la muerte, que vino para libertarnos del pecado, que vino para hacer que la ira de Dios pasara de largo por encima de nosotros. Y aquel que cree tiene vida eterna, aquel que cree tiene perdón de pecados, pero aquel que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. Oremos para que todos crean, oremos para que Dios extienda su gracia y su favor sobre el pueblo de Israel de esta noche, mientras celebran la Pascua judía, pero además también pues recordemos que nuestro Cordero va a ser sacrificado, y ese Cordero que ya fue sacrificado lo vamos a recordar eso. Pues, y justo la iglesia lo recuerda el día viernes, ¿no? El viernes que le llaman santo, ¿no? Pues, pero no todo está perdido, porque el Cordero que fue sacrificado también resucitó, como Pedro nos dice, y dice que Él lo resucitó y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así es, ahí es donde estamos esperando, en Dios esperamos, en ese Cristo resucitado, en ese Mesías resucitado que murió como el Cordero Pascual, pero resucitó por nuestros pecados. Recuerda, este día domingo nos vamos a ver en la iglesia Bautista Miramar a las 9 de la mañana, donde vamos a celebrar al Mesías resucitado, y seguiremos haciendo conexiones en la teología bíblica sobre cómo el Mesías cumple pues esos tipos, ¿no?, del antiguo pacto sobre el Cordero Pascual y cómo nos rescató y qué es lo que representa para nosotros su muerte y su resurrección. Una resurrección que da vida a todo el que cree también. Pues esperamos verte ahí, que el Señor te bendiga, que tengamos un Happy Pesach para algunos de mis amados hermanos, y para otros pues con permiso del Señor nos veremos este día domingo para celebrar la resurrección de el Mesías. Que el Señor te bendiga, que tengas un día y una semana de bendición.